Vamos a iniciar presentando a los miembros del Presidium. Contamos con el maestro Óscar Gilbón Rosete, quien es el Contralor General y quien viene en representación del señor Rector, el maestro Roberto Enrique Agüera Ibáñez. Para él pido un aplauso, por favor. También contamos con la presencia del maestro José Ramón Eguíbar Cuenca, quien es nuestro secretario general. Nuestro invitado, Ángel Trinidad Saldívar, quien es el secretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y además es nuestro ponente el día de hoy. También tenemos a José Antonio Juárez Acevedo, quien es el comisionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Maestro Ángel Trinidad Saldívar, nuestro ponente del día de hoy, secretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, bienvenido. Licenciado Antonio Juárez Acevedo, comisionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, bienvenido. Doctor José Ramón Eguíbar Cuenca, secretario general de nuestra institución. Maestro Gerardo Flores Puertos, coordinador universitario de enlace, transparencia y acceso a la información pública de nuestra institución. Señores consejeros de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, bienvenidos, compañeros todos, maestras, maestros. Es para nosotros un verdadero privilegio y una distinción que se encuentre con nosotros el maestro Ángel Trinidad Saldívar, quien es hoy nuestro ponente. A nombre del señor rector, una disculpa por no poder atender esta sesión. Compromisos de último minuto lo han obligado a no asistir. Le ofrece una disculpa y una calurosa bienvenida. Y bueno, en otro orden de ideas, es muy importante para nuestra institución que el ejercicio de transparencia en el uso de los recursos públicos se haya ya hecho extensiva en toda la comunidad universitaria. En el caso nuestro, que contamos con una gran cantidad de programas académicos y de investigación, cada vez más la parte fundamental de la institución, que es la academia, entiende que el adecuado uso de los recursos, que la adecuada aplicación, que cumplir con la normativa y que transparentar el uso de los mismos es un ejercicio que nos compete a todos. Antaño parecía que era como un castigo, una suerte de maldición el tener que cumplir con la normativa para ejercer recursos que son públicos, que vienen del pago de los impuestos de todos los que colaboramos con el fisco, y que esos recursos están aplicados en tareas sustantivas para la institución. Cabe aclarar, y lo comentábamos hace unos minutos, que nuestra institución, bueno, ha ya enfrentado de manera exitosa auditorías ante el órgano máximo de la Federación, que es la Auditoría Superior de la Federación, en el asunto específico de pensiones, del cual, bueno, no tenemos ninguna observación. Tenemos una auditoría completa a todos nuestros recursos federales, de la cual tampoco ya tenemos ninguna expediente abierto, y otra que se refiere al ejercicio de los recursos para profesores. Ahora mismo solicitamos otra auditoría para este ejercicio en la cuenta pública del Congreso de la Unión, misma que está en tránsito. Entonces, es algo que yo lo comentaba con el maestro Ángel Trinidad Saldívar, que en el caso de las instituciones, entre más apertura tengamos, entre más escrutinio sobre las actividades que se llevan a cabo con el uso de los recursos, pues es muy, muy importante. Cambia la mentalidad de quien ejerce estos dineros. Asimismo, tenemos actividades de índole académica colaboradas primordialmente con el órgano de fiscalización superior del Estado de Puebla, con una adecuada supervisión de la Vicerrectoría de Docencia, y tenemos una maestría también coordinada por el órgano de fiscalización del Estado de Puebla y por la Auditoría Superior de la Federación, en esta maestría en rendición de cuentas públicas.
Estamos haciendo lo posible en nuestra institución por llevar a cabo un ejercicio que permita actuar de manera consecuente con lo que decimos. De antemano, bienvenido. Dejaría en el uso de la palabra al maestro Flores Puertos para que nos hiciera la presentación de la ponencia. Muchas gracias a todos. Voy a dar lectura breve al amplio currículum de nuestro ponente. El maestro Ángel Trinidad Saldívar nació en la Ciudad de México en el año 1963. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Finanzas Públicas por la propia universidad. También obtuvo el grado de Maestro en Administración y Gobierno, con mención honorífica en nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un distinguido egresado de esta maestría. Actualmente es secretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información, cargo que alcanzó mediante un examen de selección. Fue secretario técnico de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Durante su carrera profesional ha ocupado diversos cargos, entre los que pueden señalarse coordinador de enlace interinstitucional de la Presidencia de la República, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los estados de Puebla y Morelos, asesor y coordinador de enlace con las delegaciones de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, asesor del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, fue colaborador del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, secretario particular de la Secretaría de Turismo y paralelamente responsable de la Unidad de Enlace de Metas Presidenciales y titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia. También fue director de Administración del ICONSA, secretario particular del Director General del ICONSA, secretario técnico del Subsecretario de Planeación Educativa. En cuanto a su carrera académica, fue profesor de Teoría General del Estado en la Universidad Intercontinental. Tiene estudios y trabajos publicados, entre los que destaca la descentralización, una asignatura pendiente y un breviario para la reflexión, y la transparencia y el acceso a la información como política pública y su impacto en la sociedad y el gobierno. Ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales de diversas organizaciones como la Organización de Estados Americanos. Asimismo es articulista del periódico Milenio Puebla. El maestro Ángel Trinidad Saldívar nos va a presentar la ponencia La Transparencia y la Universidad Pública Mexicana. Tenemos para ustedes algunas tarjetas por si desean hacer algunas preguntas que serán contestadas al final. Con ustedes el maestro Ángel Trinidad Saldívar. Nuevamente bienvenido. Bueno, pues muy buenos días de nueva cuenta a todos ustedes. En verdad me siento muy honrado de estar este día aquí compartiendo algunas reflexiones en torno a este muy novedoso tema todavía de la transparencia y, pues no cabe duda, más novedoso aún si está relacionado con la universidad, y en este caso más concreto es con la universidad pública. Vale la pena hacer primeramente algunas reflexiones respecto de esto, de la transparencia, el Estado, qué significa, hacia dónde queremos ir y el porqué de la importancia de que exista transparencia, de que haya acceso a la información, de que haya rendición de cuentas y de que ninguna autoridad pueda salvarse de esto. Hay aquí tres ideas, tres pensamientos de tres autores muy distintos y por supuesto de distintas etapas. Lo primero que nos dicen Ernesto Garzón es que la información es de la sociedad, por eso es esencialmente pública. Sí, eso se nos olvida que la información la pagamos con los impuestos. No importa que la información esté u obre en archivos que maneja el gobierno o los gobiernos o las autoridades. Son informaciones elaboradas, creadas con recursos públicos, por lo tanto, son nuestras, porque los recursos públicos son nuestros, nosotros los dimos. En ese sentido,
los gobernantes, las autoridades son simples depositarios de esta información, son depositarios temporales. Por otro lado, Jeremías Bentham tiene una frase que a mí me gusta mucho por todo lo que implica. Dice él: preparado en las tinieblas, el mejor proyecto causará mayor espanto en ciertas circunstancias que el peor bajo los auspicios de la publicidad. Efectivamente, él mismo dice en su obra, en otra parte de su obra, que a veces efectivamente el secreto puede traer algunos beneficios para la autoridad, pero que a largo plazo estos beneficios siempre se van a revertir y la opacidad lo único que va a generar es que se vaya deteriorando, digamos, el entramado político y social. Y finalmente, algo que tiene que ver con la libertad, y si hay un ejemplo de donde debe de haber libertades es en las universidades. Las universidades, yo diría, son por antonomasia eso, libertad. Libertad no solamente de cátedra, sino libertad de expresión, libertad de asociación, es la expresión quizá mayor de la libertad. Y en ese sentido nos dice un autor español que a mí me gusta mucho, quizá por ser bastante amigable, que hoy en día probablemente las mayores diferencias entre los ciudadanos libres de hecho y libres solo de nombre las establece el acceso a la información. Para ser libre es preciso saber más que quienes no lo son. Efectivamente, la libertad está amarrada al conocimiento, igualmente que el poder. Saber es poder, dicen por ahí. Bueno, pues igualmente ser verdaderamente libre implica tener el poder de la información en todos sus sentidos, en toda su amplitud. Ahora, hoy estamos reunidos aquí hablando de transparencia y hace muy pocos años esto no era posible, ya no digamos en la antigüedad. Hay que rápidamente establecer este pequeño marco, digamos, de análisis de dónde viene, por qué es que es obligatorio, digamos, hablar de la transparencia. Bueno, primero porque podríamos decir rápidamente que hay, o sencillamente que hay dos concepciones del poder público. Uno, que es lo que se llamaba antes el arcana imperi o secretos de Estado. Como dice por ahí algún autor, Rodríguez Zapatero, esto del arcana imperi son verdades y conocimientos, son informaciones y evaluaciones, argumentos y discursos exclusivos, y esto es lo que hace la distinción, exclusivos de los hombres de poder. Y por supuesto, si los hombres de poder tienen esta exclusividad, ese poder se traduce, dice él, en una, más que en una relación cognoscitiva, es decir, de saber más que otros, en una relación política, en una relación de dominación. ¿Quién domina? Pues domina quien tiene más información. En el lado opuesto, en el lado claro, por eso los arcana imperi están en gris, están en oscuro o en opaco, en el lado claro está el derecho de acceso a la información. Esta es la nueva forma de ver el ejercicio del poder en toda su expresión, no solamente del poder de los gobernantes. Vamos a ver que hay quizá, como en el caso de las universidades, que no son vistos precisamente como gobernantes, pero son autoridades, son órganos de Estado, y en ese tenor también están obligados a esta parte de publicidad. Esta segunda visión, que tiene en realidad muy poco tiempo, sobre todo muy poco tiempo en el continente americano, aunque tiene muchos años ya en Europa. Algunos de ustedes sabrán que la primer ley de transparencia, si le podemos llamar así, fue dada en Suecia en 1766. Entonces, imagínense ustedes, aquí en México llegamos algo así como 240 años tarde a este tema, pero vamos caminando y vamos bien. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, si en el lado de la oscuridad gubernamental del arcana imperi, quien poseía la información eran los sujetos del poder, los hombres del poder, en el derecho de acceso, en esta visión moderna de las democracias actuales, los sujetos de poder son los individuos, las personas, los ciudadanos. Ahora, esto de acceder a la información a veces se confunde, los manejamos incluso como sinónimos, muchos de nosotros mismos incluso
esto de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Y no, la realidad es que son cuestiones diferentes, tienen dimensiones distintas y tienen, por lo tanto, acciones distintas con las cuales se debe de atacar cada una de ellas. La transparencia es simple y sencillamente esta cualidad que deben de tener los gobiernos de permitir que se vea, digamos, a través de ellos, a través de sus acciones, qué es lo que están haciendo. El acceso ya implica una petición por parte de ustedes, de los ciudadanos o de las personas respecto de determinados actos. Y estos son simple y sencillamente dos peldaños ¿para qué? Para llegar a lo que de a de veras queremos llegar, que se llama rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Y bueno, no hay una traducción formal. Esto de rendición de cuentas es tomado de pues, los anglosajones, ellos le llaman accountability. En México y en lengua hispana se ha traducido como eso, como rendición de cuentas, y tiene dos dimensiones. Estas dimensiones, una traducida tal cual por un autor que se llama Andreas Schedler, dice que es la respondabilidad. Es un neologismo interesante. ¿Por qué? Pues porque a lo que se refiere es que los gobernantes tienen la obligación de responderle a los ciudadanos cualquiera de sus cuestionamientos, cualquiera de sus peticiones, ¿sí? Pero no es nada más responder así, oye, ¿en qué gastaste? Gasté en esto. No, no, no. Aquí lo importante es que tienen que dar una razón de la decisión. La primera dimensión importante de la rendición de cuentas es que las autoridades tienen que dar razones de sus decisiones y justificar sus decisiones. El primer país que habló de esta parte tan importante de entregar las razones y las decisiones fueron los Países Bajos, quienes en 1795 establecieron algún decreto, alguna norma por ahí que hablaba de eso. Esto es una parte, yo les diría, que hay que tener siempre presente cuando hablemos de esto de transparencia y acceso. No solamente queremos la transparencia y el acceso, no solamente queremos que las autoridades nos digan que se gastaron 100, 200 o 500 millones de pesos en algo, sino lo que debemos de querer los ciudadanos es que nos expliquen el por qué hicieron eso, el por qué tomaron esa decisión. ¿Y cuál es la otra dimensión importante dentro de la rendición de cuentas? Es que si no se cumple con ella, tiene que haber una sanción. Si no hay un mecanismo de sanciones, entonces no estamos en presencia de verdad frente a un sistema de rendición de cuentas. Igualmente, de nada nos sirve saber que nos den explicaciones y que nos den razones o justificaciones de sus actos si siendo estas malas, nosotros los ciudadanos no podemos exigir que se les castigue. Esto es lo que allá le llaman enforcement. Esta es una visión igualmente rápida. Algunos toman esto como un proceso sistémico, como un sistema. ¿Qué se requiere para que haya rendición de cuentas? ¿Qué se requiere para que estas dos dimensiones, la dimensión de la responsabilidad y la dimensión de las sanciones, funcionen? Bueno, pues lo primero es que tengamos instituciones democráticas. Yo les diría que hoy por hoy en las democracias modernas un ingrediente principal o fundamental es la transparencia, el acceso a la información. Hoy no podríamos hablar de una democracia en verdad si no hay estos dos elementos que por supuesto van a dar pie a la rendición de cuentas. Cualquiera aquí podría decir que la democracia o el primer elemento o argumento de una democracia es el voto ciudadano. Efectivamente, esta es una parte primordial. Lo primero que necesitamos es poder votar a nuestros gobernantes, pero nadie quiere un gobierno que haya sido electo democráticamente, que una vez que haya ganado la elección se vuelva un gobernante opaco. ¿Y esto a qué nos lleva? A la legitimidad. La legitimidad de los gobernantes no se obtiene como antes casi exclusivamente por el voto. Es decir, antes la legitimidad pudiera parecer una cuestión de un solo tiro. Hoy la legitimidad se gana todos los días. ¿Cómo se gana todos los días? Siendo transparente. La legitimidad en los gobernantes, insisto, se puede perder de un día para otro, aun cuando hayan obtenido el voto ciudadano. Y dentro de este sistema, bueno, pues hay el uso racional de recursos. La anterior, por favor, perdón. El uso racional de recursos,
bien utilizados. Además, por supuesto, debe de haber esta congruencia, que no es otra cosa más que además es sumamente difícil, entre el decir y el hacer y el explicar las razones, y finalmente, bueno, pues la evaluación, que no se traduce en otra cosa, sino simplemente en saber que quien no cumple se le puede sancionar. Vayamos cerrando un poco nuestro campo. ¿Qué es esto de la rendición de cuentas en el ámbito educativo? ¿Para qué nos puede servir? ¿O quiénes pueden o quiénes deben de rendir cuentas? Hay distintos modelos de rendición de cuentas. Aquí hemos tomado simplemente algunos para dar un ejemplo. En el modelo burocrático, ¿quiénes rinden cuentas? Pues los profesores, la institución educativa o, como este es un modelo norteamericano, lo que allá le llaman los distritos escolares. ¿Quién exige cuentas? Exige cuentas el Estado, el gobierno federal o estatal. ¿Por qué rinde cuentas? Pues porque hay que cumplir con reglas y procedimientos. ¿Y cuáles son las sanciones? Las sanciones puede ser la pérdida de la acreditación de la institución educativa como tal. Ahí hay, dentro de estos modelos, por ejemplo, esta parte quizá más importante en este momento, para ponerle un punto ahí, es evaluación o sistema de mercado, en el que nos dice que por qué deben de rendir cuentas, entre otras cosas importantes, pues porque hay que cumplir con ciertos estándares académicos y con calidad educativa. Algo que se nos ha olvidado en muchas de las instituciones públicas y privadas es la calidad de la educación. Pareciera ser que se trata de educar per se, y se nos olvida que un elemento muy, muy importante es que esta educación sea de calidad. Si no es de calidad, la vamos a poder evaluar y vamos a poder sancionar, y por supuesto, fundamentalmente en el caso de las instituciones de educación privadas, pues van a perder matrícula, van a perder jóvenes que se inscriban en ellas. Ahora, pero aquí no estamos en una universidad privada, estamos en una universidad pública, autónoma además. ¿Qué es esto de la autonomía universitaria? Y no pienso entrar aquí en mayores debates, que no es el caso, pero sí es importante tratar de hacer algunas anotaciones aquí al margen. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede confundir esto de la autonomía universitaria con el no rendir cuentas, ¿no? Como somos autónomos, entonces no tenemos la obligación de rendirle cuentas a nadie. La autonomía pues no nos obliga a ello. Yo les diría que es todo lo contrario. Por supuesto que la autonomía es necesaria. ¿Es necesaria para qué? Para mantener al margen a los poderes políticos, para mantener al margen esta influencia que hubo durante mucho tiempo en las instituciones de educación. Yo diría no solamente superior, sino en las instituciones de educación en general. ¿Pero qué es la autonomía? Es esta capacidad de autorregulación, o dicho en palabras más concretas y yo diría bastante claras, es lo que establece el artículo 3º, fracción 7ª de nuestra Constitución, que nunca hay que olvidarle, y no es otra cosa más que la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. ¿Y qué es gobernarse? Pues sí, es darse sus propias normas, es establecer sus mecanismos, pero ojo, ahí en ningún momento dice que no tenga que rendirse cuentas. ¿Frente a quién? Frente a las autoridades o frente a los miembros de ese sistema. Si pensamos que la rendición de cuentas es un proceso sistémico, bueno, dentro de este proceso sistémico universitario hay profesores, hay administrativos y hay alumnos. Todos ellos tienen derechos y obligaciones en la materia de la rendición de cuentas. Y les traigo a colación aquí un comentario un poco para tratar de establecer un parangón en materia de autonomía. Si hay algún poder que normalmente se erige quizá como el más autónomo o que debería de ser el más autónomo de todos, son los poderes judiciales. En este caso traigo las palabras de quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Warren Burger, quien decía, fíjense nada más, ¿no?, mantener la independencia de los tribunales federales no significa que las acciones del Poder Judicial se mantengan en secreto.
La administración de justicia no puede funcionar en la oscuridad. Bueno, pues exactamente lo mismo sucede con las universidades. Bueno, hay le podríamos llamar aquí enfoque garantista respecto de el derecho de acceso a la información. El artículo 1 de nuestra Constitución nos dice que todo individuo gozará de las garantías que otorga la misma. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a que hoy por hoy, gracias a una reforma constitucional que acaba de ser aprobada, no vamos a leer todo esto, pero simplemente para que sepan que, bueno, todos los que vivimos en este país tenemos derecho a lo que expresa nuestra Constitución. Y el artículo 6, recién reformado hace apenas 4 semanas, acaba de establecer con total y absoluta claridad qué significa esto de la transparencia y el acceso a la información y quiénes están obligados. Y ojo, fíjense muy bien, dice toda la información en posesión de cualquier autoridad estatal, entidad, órgano, organismo federal, estatal y municipal. Y si se van a la exposición de motivos, lo que dice la exposición de motivos, que es, como dicen por ahí los abogados, el espíritu del legislador, ahí se establece que es cualquier órgano del Estado. En ese sentido están incluidas las universidades, por lo tanto están obligadas a hacer pública la información. ¿Cuál información? Pues la que es pública. Dice el propio artículo, en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Este es un principio reconocido internacionalmente. Si hay duda, digamos, respecto de si algo debe o no debe de ser público, tendrá que hacerse público. En fin, otra característica muy rápida, la de la tercera, que dice que la información, toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar la utilización tendrá derecho a el acceso a la información. ¿Para qué nos sirve esta norma constitucional o estas normas? Bueno, pues primero nos sirve para darnos certeza, certidumbre y confianza en nuestras autoridades. Nos sirve para que los gobernantes estén verdaderamente legitimados respecto de lo que hacen y nos sirve para conocer el destino y uso de los recursos públicos. Nos sirve para conocer y evaluar a nuestros servidores públicos. Algunos datos en materia de educación, esto simplemente para que tengamos una idea muy rápida de cuál es nuestro campo de acción. ¿Cuál es la matrícula? Aquí verán en técnico superior, tanto la pública como la particular o privada, cómo ha estado creciendo y normalmente, si se dan cuenta, estamos hablando de entre un 65-70% en promedio que está en universidades públicas y lo demás en universidades particulares o privadas. Esto decrece en el posgrado. En el posgrado se reduce alrededor de un 10 o 12% y aumenta en la educación privada. ¿Cómo están los subsidios? Esto es importante porque igualmente en muchas universidades autónomas estatales dirán que sus recursos provienen del Estado. Bueno, pues como ustedes podrán ver, el subsidio federal es extremadamente grande para las universidades, versus el subsidio estatal. Este es un dato bien interesante que nos va a meter ya prácticamente en materia. ¿Cuántas instituciones de educación superior existen en el país? ¿No? Públicas. 998. Bueno, fíjense cómo se reduce de este gran número de casi 1000 instituciones de educación superior públicas. Bueno, pues fíjense que solamente, lo cual es terrible, hay 20 universidades públicas autónomas que tienen normatividad respecto del derecho de acceso a la información. De 998 instituciones de educación superior, si lo cerramos el círculo, podemos decir que hay, pues en números redondos, 40 universidades públicas y podemos decir que solamente la mitad tiene normatividad respecto del derecho de acceso a la información. Esto es muy grave porque quiere decir que los universitarios en algún momento, en algún lugar, estamos fallando para darnos a nosotros
enorme responsabilidad de cumplir con la transparencia, de cumplir con estos mínimos estándares internacionales que son aplicables a cualquier órgano del Estado, y qué importante que además lo sea en una universidad, y más si esta universidad es pública. ¿Cuáles son las universidades con esta normatividad? Bueno, pues ahí las van a ver, y van a ver que está la Universidad Autónoma de Puebla, y esto nos lleva, por ejemplo, este dato que les decía hace un momento, que el 51% de las universidades autónomas, solamente el 51% tienen regulado este derecho de acceso a la información. Es decir, solamente en 20 de estas 39 instituciones nosotros le podemos preguntar a las autoridades, al rector, vicerrector, secretario general, contralor o quien sea, alguna cosa. En las otras no hay manera de averiguar. ¿Cuáles son las otras universidades que no lo tienen? Bueno, pues sin normatividad, ahí verán que hay una enorme cantidad de universidades autónomas, ¿no? La de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad Juárez, Coahuila, etcétera, etcétera, ¿no? Incluida la famosa Universidad Pedagógica Nacional, que no tiene todavía una normatividad específica respecto a la transparencia y el derecho de acceso a la información. ¿Cómo ha ido creciendo, digamos, este derecho? Insisto, ya se nos redujo el universo de 998 a 39 y de 39 a 20. Ahora, de esas 20, ¿cómo ha sido que se ha generado la normatividad? Se darán cuenta que la mayoría fue en 2004. O sea, 9 de las 20 generaron su propia normatividad en el 2004, lo cual coincide de alguna manera con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, que obliga a todas las autoridades prácticamente, y establece un estándar para que todas las autoridades y órganos del Estado tengan su propia normatividad en el caso en el que no les sea, digamos, aplicable en algún sentido todo lo que hace el Instituto Federal de Acceso a la Información. Y se ha ido reduciendo, lo cual es terrible, porque si nos siguen faltando 19 instituciones, imagínense, debió de haberse mantenido quizá cuando menos por aquí, y a lo mejor ahorita ya habríamos terminado de generar cuando menos en principio el contexto de exigencia. Si no tenemos normatividad respecto a la transparencia y al derecho de acceso a la información, no tenemos ni siquiera el contexto para poder preguntarle a nuestras autoridades. Y como ustedes vieron, los subsidios no son menores. Los subsidios que reciben las universidades representan una enorme cantidad de dinero que pues nadie entendería por qué no deberían de rendir cuentas. Se ha estado aprobando, digamos, la normatividad en el país. Ahí están los colores. Fíjense, estamos en la era de la información, nos dicen que somos la sociedad de la información. Hoy no hay prácticamente niño o adulto que no tenga algún sistema moderno, llámese computadora, teléfono celular, etcétera, Palm o lo que sea. Bueno, debemos de aprovechar esas tecnologías. Dentro de las universidades que han supuestamente aprovechado las tecnologías de la información para mejorar los sistemas de acceso a la misma, nos encontramos que hay una enorme disparidad respecto de su aprovechamiento, utilización de esta cuestión. Entonces tienen, por ejemplo, ahí en el primer cuadro, dice aquí publicidad de preguntas y respuestas. ¿Qué significa esto? Que si ustedes entran, por ejemplo, a la Universidad de Baja California, al portal de la Universidad de Baja California, no aparecen cuántas preguntas se le han hecho a esa universidad. Y ya no digamos que no aparecen cuántas preguntas se le han hecho, sino no aparecen las preguntas en sí mismo, y por supuesto tampoco aparecen las respuestas. Esto que algunos de ustedes dirán, ¿y eso de qué sirve? Bueno, pues es sumamente útil conocer qué le han preguntado a las universidades o a las instituciones y qué es lo que las instituciones han respondido. Y para poner un ejemplo muy claro, a nivel federal, existe lo que llamamos nosotros, que de hecho es nuestro logotipo en el Instituto Federal de Acceso a la Información, es una caja de cristal.
¿Por qué? Porque ustedes pueden entrar a nuestra página de internet y ahí ver las 222,000 preguntas que se le han hecho al Poder Ejecutivo y pueden ver qué es lo que el Poder Ejecutivo ha respondido a cada una de esas preguntas. Esto es importante, primero, pues porque ya es información que está ahí. Segundo, pues nos puede evitar incluso perder tiempo para andar haciendo preguntas pues que ya son repetidas. Esto es bien importante. Esto es algo que de hecho ha quedado claro con la reforma constitucional. Pero igualmente, y nada más tomaré quizá este ejemplo de la Universidad de Baja California, por ejemplo, publicidad de contratos colectivos, sí aparecen en la página de internet. Cualquiera diría, bueno, pues es prácticamente obligatorio que estén los contratos colectivos. Bueno, pues no. El tema sindicatos ha sido un tema muy complicado, déjenme llamarlo así, para ver la cuestión de la transparencia. Sindicatos y partidos políticos siempre se manejan como con ciertas pinzas. Bueno, a mí me sorprendió ahora que me metí a hacer esta investigación, encontrarme que hay muchas universidades, aquí todas las que ustedes ven sí tienen la publicidad de los contratos colectivos, la mayoría lo tiene dentro de ese pequeño universo de 20, pero hay otras que no lo tienen o que dicen que ahí está el contrato colectivo, pero a la hora que le da uno el clic, ese contrato colectivo no aparece, ¿no? Esto ya es harina de otro costal, pero bueno, ¿cuántas solicitudes se le han hecho, por ejemplo, a la Universidad de Baja California? 30 solicitudes. ¿Es poco o es mucho? Pues yo no sabría decirlo. Creo, simplemente por una cuestión de percepción, que parecería que hay poco interés en el derecho. Los ciudadanos somos muy quejumbrosos, los ciudadanos nos la pasamos quejándonos de nuestras autoridades y de lo mal que funcionan y de lo mal que hacen las cosas. Sin embargo, cuando se trata de ejercer un derecho, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo ser ciudadanos. Pareciera que la mayoría de la gente piensa que el ser ciudadano es, como dice el artículo 34 de nuestra Constitución, aquel que es mayor de 18 años, que tiene un modo honesto de vivir. No, la realidad es que la ciudadanía es mucho más que un mero elemento jurídico, es un atributo fundamentalmente político. Desde mi punto de vista, la ciudadanía se gana como participando. Solamente, nos decía por ahí en algún lugar Alain Touraine, solamente aquellos ciudadanos que hacen ejercicio de sus derechos son aquellos que verdaderamente le pueden servir de contrapoder a los gobiernos. Se quejaba, hace algún tiempo estuve con un representante de Jamaica y nos decía que allá, a pesar de que se aprobó su ley hace varios años, en 3 o 4 años de que se aprobó la ley en Jamaica, decía, era una mujer, decía ella que solamente se habían hecho 3 o 4 solicitudes de información respecto de un tema muy importante, que era la represión habida en esa época también allá en Jamaica, en los 70s, y que a pesar de que la información estaba ahí, los académicos y los investigadores y los medios no se habían preocupado por buscarla. Eso se llama apatía. Bueno, pues aquí yo no sé si esto sea apatía o no, pero me queda claro que hay que hacer ejercicio de este derecho. Y ya no digamos en la Universidad de Campeche, que tiene 11 solicitudes, digamos, ¿no? A comparación con Colima, que tiene 69, y peor en el caso de la Universidad Juárez de Durango o de la Autónoma del Estado de México, que al menos en lo que se registra en sus páginas de transparencia, dicen que no se les ha hecho ninguna solicitud. ¿Qué significa? Que a los académicos de esas universidades no les interesa, que a los estudiantes de esas universidades no les interesa la información, no hay nada que les pueda ser de utilidad. En fin, hay casos, otro caso que recuerdo ahorita, por ejemplo, el de Chihuahua, igualmente la Universidad de Chihuahua, supuestamente aparecen las solicitudes, en el caso del primer cuadro, las solicitudes hechas y las respuestas, y sin embargo a la hora que trata uno de darle clic ahí, pues ya necesita uno una clave, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos lleva a otro tema que no es el momento aquí, simplemente enunciarlo, de la calidad de la información. Pareciera ser que muchas instituciones creen que con atiborrar una página de internet
de supuesta información ya están cumpliendo. ¿Por qué? Pues porque le apuestan a que el ciudadano se va a cansar, a que después de darle 2 o 3 clics a su pantalla, no pueda accesar a ninguna información. Pareciera ser que eso es a lo que le apuestan algunos, y otros pareciera ser que le apuestan a el exceso de información. El exceso de información se puede convertir en desinformación, como bien lo decía Sartori. Aquí un poco esto que les comentaba en el cuadro anterior, que por supuesto aquí se va a quedar, bueno, pues tienen aquí algunos datos adicionales bien interesantes. Dentro de esas 20, que son muy poquitas universidades que tienen su reglamento o su normatividad para la transparencia, fíjense que solamente hay 9 que contemplan el principio de publicidad. Este principio de publicidad es el que, como les enseñé hace un rato, ya está contemplado en la propia Constitución General de la República Mexicana. Este principio de publicidad, bueno, pues solamente 9 de las 20, de las 39, tienen contemplado esto del principio de la publicidad de la información. Solamente 10 universidades prevén la promoción de la cultura de la transparencia. Esto es pues, inaudito, y lo mismo sucede con algunas leyes locales de transparencia y acceso a la información, ya no con la normatividad específica de las universidades, sino con las leyes locales. Hay muchas leyes locales que no prevén hacer difusión de esto, que no prevén generar cultura. Por eso yo aplaudo, agradezco infinitamente la invitación y la oportunidad que me brindan de estar unos minutos con ustedes, porque esto es tratar de generar un quizá contexto de exigencia de ustedes mismos para con sus autoridades, pero también para con ustedes mismos respecto de conocer este nuevo derecho. Solamente 13 establecen la obligación de publicar información de oficio en Internet. ¿Qué es la información de oficio en Internet? Muchos ya lo sabrán, algunos no. Es esta obligación de tener cuando menos ciertas cosas en la página de Internet, ciertas cosas como que, pues como el sueldo del rector, del vicerrector, secretario general, como sea, cuál es el presupuesto de la universidad, cuáles son los programas de la universidad, cuáles son los resultados de las auditorías, etcétera, etcétera. Hay una serie de información que nosotros le llamamos de oficio o transparencia de primera mano, que tendría que estar ahí, accesible al público, a los ciudadanos, incluso sin necesidad de hacer una solicitud de acceso. Esto es muy, muy importante. Bueno, pues muy pocas de estas universidades establecen esta obligación. Solo 4, y esto es terrible, permiten solicitudes de información electrónicas. Es decir, imagínense que ustedes hoy quisieran preguntarle algo a la Universidad, no sé, de Colima. ¿Por qué? Pues porque son investigadores, porque quieren hacer un comparativo respecto de lo que gasta la universidad en investigación en torno a algún tema, y que no puedan preguntarle porque la Universidad de Colima no tiene sistema electrónico. ¿Esto qué significa? Que tendríamos que ir a Colima o tendríamos que ir a Campeche o tendríamos que ir a cualquiera de estas a hacer uso de nuestro derecho. Un derecho que, como se los enseñé y vale la pena reiterar, está en la Constitución, es una garantía fundamental, es una garantía individual. ¿Esto qué significa? Que no puede ser tratado de manera diferenciada en el país. Y si hay alguna universidad que no permite el uso de medios electrónicos, lo que está haciendo es que está violando de manera, iba a decir indirecta, pero no, de manera muy directa lo que establece la Constitución. La Constitución establece ya la obligatoriedad de que haya sistemas electrónicos para conocer la información, pero también para hacer solicitudes de acceso. Más aún, hay una que no aparece aquí y que les comentaba hace un rato antes de iniciar esta charla a algunos compañeros. Me metí, por ejemplo, en la universidad, en la página de Internet de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a hacer una solicitud de acceso. Yo quería conocer cuántas solicitudes de acceso le habían hecho a la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque cuando entré a su página no aparecen, ¿no? Este cuadro anterior que les enseñé de que hay algunas que sí aparecen las solicitudes, el número y cuáles son y sus respuestas, bueno, la universidad no. Empecé a llenar los campos, porque hay una serie de campos para llenar, y de repente me topé con que, ya que yo pensé que había llenado lo más importante, que lo más importante es la pregunta o las preguntas, mis preguntas fueron 4 o 5, ¿cuántas solicitudes se le han hecho a la universidad?
cuántas han sido respondidas, cuántas han sido negadas y por qué han sido negadas, una cosa así pregunté. Ya que le doy Enter, me aparece una nota por ahí diciendo que tenía yo que llenar los demás campos. ¿Cuáles demás campos? Por ejemplo, el número de credencial de elector. Eso es total y absolutamente ilegal, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que para yo hacerle una solicitud a la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo que ser ciudadano, tengo que ser mayor de edad, ¿no? Y además tengo que tener credencial de elector. A lo mejor no se me antoja tener credencial de elector, lo cual sería terrible, pero esto no se puede, esto va en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que dice la Constitución es que cualquier persona puede solicitar información, y persona es un niño de 3 años, de 4, de 5, de 8, de lo que sea. No se necesita ni siquiera ser ciudadano mexicano, ¿sí? Hemos recibido preguntas del extranjero, hemos recibido preguntas, por supuesto, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Europa. Entonces, este caso muy concreto de la Universidad Autónoma de Nuevo León viola esa referencia, ese mandato constitucional. En otro sentido, pero también muy malo dentro de este ejemplo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es que ya que llené yo ese campo, pues no con mi número de credencial, sino la verdad es que me dio flojera, le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me pedía mi código postal, etcétera, etcétera. Ya que llené todo eso y le volví a dar Enter, me vuelve a aparecer por ahí una nota que dice que tengo que especificar a quién va dirigida la pregunta. Y entonces me aparece a un lado, ustedes han visto como un listado enorme, y en ese listado aparecía rector, secretario general, contralor, abogado general, bla, 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 bla. ¿Qué resulta de esto? Pues que si yo le quiero hacer una pregunta, tengo que saber exactamente a quién le quiero preguntar. Bueno, pues resulta que los ciudadanos no tenemos la obligación de estar enterados de todo, por eso preguntamos. Y la pregunta tendría que ser genérica. Si no llenaba uno ese campo, la solicitud de acceso no era aceptada. Le di varias veces Enter, ¿hasta qué? Pues hasta que le puse rector, ¿no? Pues ¿quién me va a preguntar esto? Pues no tengo ni idea. Me supongo que el rector, si no es él, le ordenará a alguien, ¿no? Empezará la cadena esta para ver quién demonios me contesta. Pero eso no se vale, ¿sí? Tiene que haber sistemas informáticos, sistemas de intercomunicación entre el ciudadano y las autoridades. Dice por ahí Andreas Schedler que el derecho de acceso a la información, el derecho a la información no es un derecho de petición, sino es un derecho al diálogo, es un ir y venir de preguntas y respuestas entre gobernantes y ciudadanos. Y efectivamente, no se trata nada más de preguntarle algo al ciudadano, sino que podamos casi dialogar. Y un mecanismo hoy pues podría ser estos sistemas informáticos. Hay casos que puede uno entender que las universidades clasifiquen, y no nada más las universidades, sino cualquier institución que clasifique como una información reservada. Pues por ejemplo, la cuestión de la seguridad, ¿no? Entiendo yo que las universidades no quieran decir, por ejemplo, en dónde están ubicados sus elementos de seguridad y los horarios, ¿no? Pues entonces ya van a saber los ladrones por qué otra puerta meterse. Sin embargo, hay algunas causales que establecen las universidades, estas 20 dentro de su normatividad, que a mí me causa, pues, digamos como un poco de urticaria. Por ejemplo, esto de procedimientos de valoración académica, administrativa o laboral en trámite. Ah, caray, o sea que los universitarios, los académicos, pues no pueden saber, y les voy a dar un ejemplo un poco más adelante, qué demonios con sus evaluaciones o valoraciones. Me llama la atención este contenido y desarrollo de investigaciones hasta su conclusión. Pues si fueran algo de seguridad nacional, pues a lo mejor, si no, yo no entendería. Al contrario, creo que una investigación entre más abierta puede enriquecerse más. Puedo estar total y absolutamente equivocado, lo reconozco, pero yo entendería que los universitarios lo que quieren es esa participación, y los estudiantes, qué mejor que puedan conocer un desarrollo de una investigación, primero para que sepan cómo investigar, y segundo porque a lo mejor ese es un tema al que pueden aportar algo. Y hay por ahí algunas otras referencias que, pues francamente, como dice alguien por ahí, son hechas en burocrañol, ¿no? En burocracia convertida en español, y es esto de
procedimientos administrativos sin Estado, procedimientos de responsabilidad sin Estado, no sé a qué se refieren exactamente, pero bueno, así aparecen en la norma. Y esta otra cosa de que ponga en riesgo la vida o la salud de una persona, no, de verdad me puse a pensar que en una universidad puede pues provocar o causar riesgo. Entiendo que en la Secretaría de Salud puedan alegar esta causal, porque pues no van a decir que están haciendo una investigación de algo o que están revisando a alguien y si lo publican, pues se puede morir él o se puede generar una epidemia o algo así, pero en una universidad, insisto, no me queda claro. Algunas otras causales de reserva, y vamos, insisto, esto aquí se va a quedar, así que ahí tendrán, pero que son total y absolutamente discrecionales. Y si algo quiere la transparencia, si algo quieren los nuevos sistemas democráticos, si algo queremos los ciudadanos es evitar la discrecionalidad. Imagínense que como causal de reserva, esta de que la que acuerde el Consejo Universitario, la Junta Directiva. Ah, caray, o sea que si nuestras autoridades universitarias hoy se reúnen y se les ocurre que lo dicho en esta clase, por ser a lo mejor no políticamente todo muy correcto, pues va a ser reservado, ¿no? Pues total, nada más se van a enterar algunos personajes y los demás no. Eso es arbitrariedad, discrecionalidad que debemos de evitar al máximo. Bueno, pues eso está establecido en algunos de los formatos de las leyes. Otro que dice por ahí, dictámenes y acuerdos de las comisiones del Consejo Universitario, pues también, en fin, menoscabe relaciones con instituciones o gobiernos, pues también me hace como un poco de ruido. Requisitos para presentar solicitudes de información. En 9 universidades, estas que ven ahí, es necesario presentar identificación o firma para hacer una solicitud de información. Hoy, digo, y pongo el ejemplo porque es muy claro, hoy a nivel federal, hoy si ustedes aquí tienen una computadora y aquí hay internet inalámbrico, ahorita desde aquí le podrían hacer una solicitud de acceso a 240 dependencias del Poder Ejecutivo Federal, o le podrían hacer una pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni más ni menos, o al Congreso de la Unión. Bueno, pues resulta que hay un porcentaje de universidades en el que para hacer una solicitud necesita uno firmar la solicitud, y para firmarla pues no la puede uno hacer por vía electrónica, porque esto de la firma electrónica no es accesible para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie. Esto igualmente va en contra de los principios generales de la transparencia y el acceso a la información, y va en contra de lo que acaba de establecer la propia Constitución en su reforma que les comentaba hace un momento. Cualquier ciudadano puede pedir una solicitud de acceso desde cualquier lugar sin tener interés jurídico alguno y sin identificarse. Esto no es necesario. En el caso hay leyes locales de transparencia, el 82% de las leyes locales de transparencia establecen algún requisito para hacer una solicitud. Eso va en contra de los principios internacionales, eso va en contra de la Ley Federal de Transparencia y peor aún va en contra de la reforma constitucional. Lo importante aquí es que ustedes puedan preguntar y le puedan poner el nombre que quieran. A nivel federal, sobre todo al principio hubo una gran molestia, porque, es un derecho nuevo, hace 4 años lo era aún más. Hubo preguntas que hizo, así como suena, que hizo Mickey Mouse o que hizo Winnie the Pooh, y obviamente había servidores públicos que decían, oiga, pues, ¿y por qué le voy a contestar a Winnie the Pooh? Pues porque la ley dice que le tienes que contestar a quien te pregunte, ¿no? O sea, no importa si es Juan Camaney o es el presidente o secretario de Estado, a cualquier persona se le tiene que contestar. ¿Y por qué? Pues porque es información pública, y si es información pública no necesito dar mi nombre, pero además hay una razón que no se da en algunas instituciones, en otras sí, y es la intimidación. Si yo pongo mi nombre, imagínense si yo hago una solicitud a la Secretaría de Hacienda y le resulta incómoda con mi nombre, pues lo primero que va o puede hacer la Secretaría de Hacienda es, pues si tiene mi nombre, mandarme a hacer una auditoría, ¿no? Si hago una solicitud a
a una policía, pues me puede mandar detener o alguna cosa de eso. Entonces, la sociedad, que somos muy suspicaces y muy escépticos, nos da miedo, hay que decirlo, poner nuestro nombre. En términos académicos, podrá haber algún académico que le dé miedo poner su nombre para hacer una solicitud de alguna evaluación, porque van a decir, bueno, si les pregunto, pues ahora me van a evaluar doblemente mal. Plazos de respuesta, hay algunas normas universitarias que pues, se quisieron ver, valga la expresión, más papistas que el Papa, y establecieron plazos de respuesta 5 días hábiles. Es imposible contestar una solicitud en 5 días hábiles. La verdad es que un buen término, un buen plazo, son 20 días, que son la mayoría de las universidades. Sin embargo, bueno, pues hay algunas, que le dan 5 días para contestar, pues yo les aseguro que van a contestar negativamente. Entonces, en lugar de salir beneficiado el derecho, pues sale bastante más retrasado. ¿Quién resuelve las controversias? Este es un tema también bien interesante. Es decir, si ustedes le preguntan aquí a la universidad si les va a dar el presupuesto y la universidad les contesta que no, ¿ante qué instancia pueden ustedes acudir para quejarse, digamos, para reclamar, ¿no? Es importante que ante quienes ustedes se puedan quejar sea de entrada, diría yo, una autoridad distinta a la que les negó la información. Si no, es obvio, si yo le pregunto al abogado general que me diga el número de becarios y me dice que no, y luego presento mi queja y resulta que la queja la resuelve el abogado general, pues ¿qué creen que me va a contestar? Pues que no. Bueno, pues ese es el caso de 10 universidades en las que el abogado general responde solicitudes y cuando los ciudadanos, las personas quieren preguntar algo, pues son ellos mismos los que responden. Entonces, estos 3 primeros casos, digamos que son instancias en las cuales las personas que resuelven dependen jerárquicamente o de alguna manera del rector o del consejo universitario o alguna cosa de esas. Eso va en contra de lo establecido por esta traída y llevada reforma constitucional al artículo 6º, en el que se establece por ahí en alguna parte del dictamen que tiene que haber instancias con autonomía para resolver las quejas, para resolver los recursos. Es decir, que si ustedes le preguntan al abogado general y el abogado general les niega, ustedes se puedan quejar a una instancia totalmente diferente. Y esa autoridad, dice el dictamen, es aquella que no responda a consignas de quien es el titular del organismo. En este caso, que no responda a consignas del rector o del consejo universitario o de la autoridad máxima que ustedes quieran. ¿Para qué? Para que tengan dice el dictamen de los diputados, para que tengan un juicio independiente. Bueno, pues eso en estos 3 casos no sucede. Solamente hay 4 casos de los 20, hay 4 casos en que quien resuelve son órganos colegiados sin mayoría nombrada por el rector y sin presencia del abogado general. Yo casi les podría decir que esos son los casos de verdadera autonomía, esos son los casos en los que ustedes como ciudadanos se pueden quejar y seguramente les harán caso. Aquí están los plazos para cumplir las resoluciones. Como verán, pues también es bastante variopinto el asunto. Regresamos un poco quizá al principio. ¿Para qué esto de la transparencia? ¿Para qué esto del acceso? ¿Qué es lo que podemos preguntar o qué debemos de preguntar? ¿Cuál es la utilidad? Yo les diría en primera instancia que en las universidades, como lo vieron ahí en la parte de los recursos y de los subsidios, hay recursos involucrados, llámense federales, estatales, privados, municipales o lo que sea. Esto pues nos representa un problema o una cuestión, a lo mejor está mal fraseado ahí como un problema, nos representa una cuestión a nivel nacional. A mí, ciudadano, que no vivo hoy en Puebla, o a un ciudadano de Campeche que no vive hoy aquí en Puebla, pero que paga impuestos, le puede interesar el por qué las universidades de Puebla
o las universidades de otro estado reciben tal o cual cantidad de recursos públicos, de recursos que pagamos con nuestros impuestos. Queremos conocer los ciudadanos no solamente cómo se gasta, sino en qué se gasta, por qué se gasta. Queremos conocer las tripas, yo diría fundamentalmente, de esa parte que normalmente es oscura. Normalmente todo lo que tiene que ver con las administraciones siempre hay un velo, hay algo que tapa, y la oscuridad normalmente corroe y genera moho. Por eso, como bien decía Luis Brandeis, la luz del sol es el mejor desinfectante. Si ustedes tienen moho en algún lugar, nada más échenle, sáquenlo al patio y verán cómo en un par de días eso se limpia. ¿Por qué? Porque efectivamente hay la necesidad de abrir al escrutinio público las actividades, las acciones y las decisiones. ¿Cuáles son algunas de las cosas, insisto, que se podrían preguntar? Bueno, pues se podrían preguntar cuáles son los planes y programas de estudio. ¿Cuándo fue que se aprobó un plan de estudio? ¿Quién aprobó el plan de estudio? ¿Por qué se aprobó ese plan de estudio en ese momento? Y saber si hay la necesidad o no de modificar el plan de estudio. ¿Por qué vamos a estar estudiando lo mismo que hace 20 o 25 años? Yo me pregunto, ¿de qué le puede servir? Hay ciertas cosas que por supuesto son permanentes, son inmarcesibles, diría, pero hay otras cosas que tenemos que ir actualizando y no podemos quedarnos con programas y con planes de antaño. De alguna manera, estoy tratando con esto de decirles quizá cuál es la utilidad social de tener el derecho de acceso a la información en general y particularmente aquí en la universidad. En general, a lo mejor un ejemplo muy sencillo, pero real, para esto de la utilidad, de la transparencia, porque muchas veces se queda esto como volando y acabamos de platicar y la gente se va con la sensación de, pues sí es un derecho muy bonito, pero ¿para qué demonios me sirve? Bueno, pues déjenme dos ejemplos muy concretos, reales, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con mi hija, que algún día me dijo, oye papá, ¿me compras un coche? Y le dije, uy no gorda, no me alcanza, espérate a fin de mes. ¿Pero por qué? Pues no me alcanza porque le doy tanto dinero a tu mamá. Ah, ok. Pasó un par de semanas y al par de semanas me habló y me dijo, oye papá, quiero un coche. Ya te dije que no me alcanza. No, tú me dijiste que tú le das tanto dinero a mi mamá. Y me metí a la página de el IFAI, a la página de transparencia, y ahí aparece tu sueldo. Esto quiere decir que le estás dando a mi mamá más o menos como la mitad de tu sueldo. Te queda la otra mitad que es bastante grande, te alcanza en unos meses para comprarme un coche. Es cierto, ¿eh? Es cierto, es cierto. Mucha gente se quejó al principio de esta ley. ¿Por qué? Porque se podía acceder a los sueldos de los servidores públicos. Y esto sirvió incluso en los juicios de divorcio. Es muy común, y digo, ni modo, hay que aceptarlo. A los hombres nos cuesta mucho trabajo decirle a la mujer cuánto ganamos, porque son muy gastalonas. Entonces, pues, y luego si se divorcia uno más, ¿no? Pues, mamacita, ya me recortaron no sé qué, entonces no te digo cuánto gano. Pues resulta que hubo muchas mujeres que entraron a las páginas de internet, a las páginas de transparencia y vieron, el señor me da 10 pesos y gana 80. Señor juez, aquí hay una prueba de que el señor gana 80. Entonces hubo una gran molestia al principio de servidores públicos. Un dato estadístico es que esto nos reveló que hay mucha gente divorciándose o divorciada. Y finalmente, otro caso muy concreto antes de regresar a estos más, digamos, universitarios, se hizo una investigación por parte de un organismo de la sociedad civil, esto que ahora les llaman OSCs, antes ONGs, respecto de un dinero que se le había entregado a otra ONG. Y bueno, pues resultó que esa otra ONG había malversado cerca de 30 millones de pesos.
En un país con tantas carencias y en un país sin tantas carencias, 30 millones de pesos es mucho dinero. ¿Para qué? Para que se lo gaste un pequeño grupo de personas. Bueno, pues esto de la transparencia sirvió en un proceso muy largo, que no les voy a platicar, para hacer público cómo se había gastado ese dinero, esa ONG, mal gastado. A esa ONG se la habían dado para una cosa y resultó que se la gastó totalmente para otra, entre otras cosas, y eso es público y salió ahí, pues para comprar plumas Montblanc y ropa interior, lencería fina, muy bonita, qué bonito, a todos nos gusta, a los hombres más, pero con el dinero propio, no con el dinero público. En fin, planta académica, bueno, pues igual, aquí lo podríamos ver en dos dimensiones, tanto como derecho de los académicos y de los administrativos y de los funcionarios, como obligación, ¿no? En el caso de obligación, bueno, pues hay o sea, como sujetos obligados hay la obligación de explicar una serie de cosas. Los estudiantes o los académicos, bueno, pues muchos quieren saber de la planta cuál es el perfil, ¿no? ¿Cuántos maestros hay de tiempo completo? ¿Cuántos hay de tiempo parcial o de tiempo por hora, o etcétera, etcétera? Pero también los académicos son sujetos de derecho. Y les voy a dar un ejemplo, una anécdota real también comprobable. Un académico que estuvo muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México como investigador, por una invitación interesante dejó de ser académico un rato o se salió de la academia. Yo creo que un académico nunca deja de serlo. Se salió de la academia, cumplió con esta obligación y cuando terminó esa obligación importante, pues regresó a la universidad y pidió que le reconocieran. Hay por ahí una cosa que es el programa de reconocimientos de docencia, una cosa así, pidió que pues, le reconocieran. Y resulta que lo que le reconocieron lo llevó a ser investigador B. O sea, no daba para ser investigador A, ni daba para ser investigador, hay otra todavía antes me parece. No, lo mandaron ahí pues como para ser investigador B. El señor no tenía afán de pleito, entonces digo, aceptó la condición, pero quiso saber por qué lo habían mandado como investigador B y no como investigador A o investigador la primera categoría, digamos, y además de tiempo completo y etcétera, etcétera, como sí habían hecho con otros. Bueno, la respuesta de la UNAM, que ahí es el caso de que quien responde es el abogado general, bueno, la respuesta del abogado general fue que esa era información reservada, que la evaluación, el proceso de decisión para determinar que él era B y no C o A o D o lo que sea, esa era información reservada. Ni más ni menos que ese personaje es José Woldenberg, ¿sí? Yo me imagino que el señor tiene algo que aportar como investigador A o el investigador de mayor nivel. Después de lo que vivió en donde estuvo y además de su, pues yo diría, probada capacidad, pues el señor no puede saber qué decisión tomó un pequeño grupo para determinar que él no era susceptible de tener una categoría mayor. Perdón, a lo mejor me estoy metiendo aquí en Honduras, pero yo creo que esas cosas se tienen que saber cómo se evalúa, por qué se evalúa, quién evalúa y cuál es el resultado de la evaluación, no solamente de los alumnos, sino de los maestros, porque los alumnos, cuando somos alumnos, tenemos derecho a conocer esas cosas. Tenemos derecho a conocer mucho más allá del ejercicio del gasto, tenemos derecho a conocer, como les dije hace rato, las razones y las decisiones. Y finalmente, esta es la última, no se desesperen, esta es la última lámina. Bueno, pues datos del estudiantado, ¿no? ¿Cuál es la matrícula? Sigue siendo casi así como secreto de Estado cuántos alumnos hay en cada universidad. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las universidades reciben recursos dependiendo de la matrícula. Entonces, pues si hago la matriculota más grandota, pues me van a llegar más recursos en términos de subsidio. En fin, habría que crear sistemas estadísticos comunes. A lo mejor habría, dado que hay ahora tanta escasez de recursos, ¿no? Dirían los economistas, la escasez es lo que pues es yo diría, lo tradicional en los gobiernos, pues hay que pelear por esos pocos recursos y hay que pelear en términos de universidades. ¿Cómo se puede pelear? Pues amarrados al desempeño.
¿Qué universidad merece más recursos? Ya no nada más amarrado a la matrícula. ¿Por qué nada más amarrado a la matrícula? No, amarrado a lo mejor a procesos de desempeño. Y, en fin, quizá valdría la pena, como otra propuesta, hacer una evaluación nacional del derecho de acceso en las universidades públicas y privadas. Les agradezco infinitamente su atención, su paciencia. Eso es todo. Buenas tardes. Me permitiría, hay una agrupación de órganos de control a nivel nacional de la cual la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene un lugar, y bueno, de invitar formalmente al maestro pues para que platique ante todos los órganos de control de las universidades. Es muy preocupante el escenario que aquí se plantea, y yo antes de que viniéramos a este foro le comentaba a los amigos de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y al maestro Ángel Trinidad Saldívar, de que hay una suerte de universidades que están auditadas y otras que no lo han sido por la Auditoría Superior de la Federación, y entonces algunas todavía piensan en la posibilidad de ampararse ante una probable revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces nosotros, una buena parte de universidades que ya han sido auditadas, no compartimos estas prácticas, porque finalmente, como acertadamente lo dijo el maestro Ángel Trinidad Saldívar, son recursos públicos y bueno, estamos obligados a la adecuada rendición de cuentas. Y comentarle que en la parte que tiene que ver con el desempeño, es muy importante lo que dice. Ya la responsabilidad, que es el término que nos comentaba, ya se ha incluido en las auditorías a las universidades. Una buena parte tiene que ver con el desempeño. Y bueno, nosotros sabemos que a los investigadores y a los profesores, en ocasiones, cuando llegamos con nuestros requerimientos de documentar las cosas que hacen, les cause algún tipo de burocracia, lo califican como una burocracia, como un mal necesario. Sin embargo, ya ahora en las auditorías nos solicitan que digamos, no solo nos solicitan la factura y la justificación, sino nos dicen, bueno, pero ahora quiero ver el resultado. Esto que tú dijiste, esta meta que tú empeñaste, ¿la cumpliste, no la cumpliste? ¿En qué grado lo has hecho? De tal manera que eso ya implica una evaluación del desempeño y nos lleva a estándares de calidad. Ya hay indicadores en la evaluación, en la auditoría, que tienen que ser claramente requisitados. Y una cosa muy importante que comentaba también el maestro Ángel Trinidad Saldívar, del asunto de la matrícula. Sí pasaba eso, sí pasaba eso, y entonces lo que ha sucedido es que a nivel nacional, para el asunto de la matrícula, se hace ya ahora una auditoría especial por parte de un despacho externo, pero que cuente con registro de la Secretaría de la Función Pública. De tal manera que entonces eso ya también le va a dar todavía una mayor transparencia a este ejercicio de los recursos. A ver, aquí hay una pregunta que dice: ¿qué cantidad de preguntas y respuestas han sido contestadas por lo menos en los últimos 30 años? Bueno, primera cuestión es que este derecho tiene muy poco tiempo en México, como les decía. La ley de transparencia, pues yo les diría que se han contestado alrededor de 214,000 solicitudes. Las otras 10,000, que representan un 5%, esas 10,000, por alguna razón el gobierno no las ha querido contestar en primera instancia, y los ciudadanos se han quejado. ¿Ante quién? Ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, ante esta autoridad que es bastante incómoda, porque es bastante incómodo que haya alguien que te esté diciendo qué hacer y qué no hacer, y peor aún si se lo dice uno incluso al propio presidente de la República, y peor si es a la esposa del presidente. Imagínense ustedes, hace un par de años que le preguntaron a la esposa al presidente, que cuánto se había gastado en la ropa de su mujer, y Presidencia negó la información en primera instancia. El ciudadano que preguntó eso fue al IFAI, y en el IFAI le dijimos al presidente:
pues perdón, pero como le compraste ropa con dinero del Estado, con dinero del erario, pues tienes que decir que le compraste, ¿no? Y digo, y pues se va a ver un poco extraño y feo que aparezcan ahí prendas íntimas que no aparecieron, pero así tiene que ser, punto. No te estamos pidiendo qué le compraste con tu dinero, que eso puedes hacer con él lo que quieras. Finalmente, para terminar esta pregunta, hay algo importante y es que la ley mexicana tiene muchas características importantes, pero tiene una que dice que la respuesta se tiene que dar, se los mostraba yo hace un rato, en 20 días, ¿no? Más o menos, la ley federal dice 20 días, hay leyes locales que establecen 30, otras 15, pero bueno, el promedio son 20 días. En Estados Unidos no hay un término para responder una solicitud. Entonces, en Estados Unidos hay una ONG que hizo una solicitud hace ni más ni menos que 17 años y cada año hacen una fiesta de cumpleaños de esa solicitud porque no ha sido respondida. Entonces, en octubre del año pasado celebraron el cumpleaños 17 de la solicitud, ¿no? Aquí no puede suceder eso, aquí a los 20 días se responde o se responde, porque si no entonces ya empieza este tema de las sanciones. Y la otra cosa interesante es que en México, a pesar de que llegamos tarde al tema de la transparencia, contamos con una institución que se llama IFAI, que es un instituto autónomo que responde las quejas ciudadanas, como ustedes tienen aquí en Puebla, y no todos los estados lo tienen, pero ustedes son de los privilegiados, que sí tienen una comisión de acceso a la información del Estado de Puebla y que además hoy están aquí los comisionados de esta comisión. Hoy ustedes se pueden inconformar frente a ellos. Bueno, esto que hay en Puebla y que hay a nivel federal no hay en Estados Unidos. En Estados Unidos quien resuelve estas quejas es el propio Poder Judicial y esto ya tiene una implicación adicional y es que cuesta. Siempre acudir a los tribunales cuesta. ¿Por qué? Porque hay que contratar a los abogados. Yo soy abogado, qué bueno que nos contraten. Somos además bastante careros. Entonces, en Estados Unidos y aquí en donde no hay este organismo, pues el ciudadano sale perdiendo porque tiene que contratar a un abogado para que le haga un escrito, ¿sí? Esto ha sido reconocido por los propios Estados Unidos hace 3 meses en una reunión de la Comisión del Senado estadounidense, de la Comisión de Justicia del Senado estadounidense, que dijo que habría que empezar a pensar en seguir el modelo mexicano del Instituto Federal de Acceso a la Información. Espero que los haya enredado lo suficiente para que se queden con alguna duda adicional. En Estados Unidos, dice la pregunta, ¿la ley de transparencia es aplicable a nivel federal? En Estados Unidos es aplicable, fíjense, nada más para el Poder Ejecutivo. La ley mexicana es aplicable a todos los poderes del Estado, es decir, es para el Ejecutivo, pero también es para los órganos constitucionales autónomos, también es para los tribunales, también es para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial. La segunda parte dice, en México, ¿cuál es la razón por la que cada estado tenga su propia ley? ¿Por qué no se opta por expedir una ley de aplicación federal en materia de transparencia? Ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. Bueno, es una discusión muy amplia. En su momento, los legisladores y un grupo de académicos y de representantes de la sociedad civil discutieron qué era lo mejor, si una ley federal, como es la que tenemos hoy, o una ley general, que es la que sería aplicable a nivel nacional. Se optó por una ley federal y darle a cada estado la oportunidad de generar su propia ley, pensando un poco quizá en que estamos en una república federal con estados autónomos y darle a cada estado la posibilidad de que generara su propia ley. Esto, desgraciadamente, y aprovecho la pregunta para comentar esto desgraciadamente no fue, digamos, como quizá la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque se generó una ley federal muy buena, impulso no nada más de diputados, sino de diputados, senadores de todos los partidos, pero también de académicos, de medios y de representantes de OSCs. ¿Y esto a qué nos llevó? A que cada estado expidiera su propia ley. Unas leyes son francamente malas, ¿no? No da tiempo ahorita aquí de entrar en particularidades, pero hay unas leyes locales que son malísimas. Un poco derivado de eso fue que se hizo la reforma constitucional, que ahora establece los mínimos que a partir de ahora deben de tener las leyes locales de transparencia.